Muchos buscan la bendición de Dios, pero no entienden por qué parece que nunca la reciben. Oran, intentan hacer lo correcto, pero siguen sintiendo un vacío en su interior. ¿Te ha pasado? La razón es simple. La gracia de Dios no se trata de hacer más, sino de entender cómo recibir lo que Él ya ha dado. La pregunta no es si Dios quiere derramar su gracia sobre ti, sino si estás realmente listo para recibirla. La Biblia dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero si la gracia es un regalo, ¿por qué muchos aún no la experimentan en su vida? La respuesta te sorprenderá. Hay actitudes y decisiones que pueden abrir las puertas del favor divino o cerrarlas por completo. No se trata de religión, de esfuerzo o de seguir una lista de reglas. Hay un principio espiritual que pocos conocen, y hoy vas a descubrirlo. Si quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida de una manera real, quédate hasta el final de este mensaje. Lo que estás a punto de aprender puede cambiarlo todo. No sigas luchando con tus propias fuerzas. La solución está más cerca de lo que imaginas. La gracia de Dios está disponible para ti, pero hay algo que necesitas hacer. La gracia de Dios es el regalo más precioso que un ser humano puede recibir. No se gana con méritos ni con esfuerzos humanos. Es un favor inmerecido que Dios nos concede por amor. Efesios 2:8-9 lo deja claro. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esto significa que no importa cuántos errores hayas cometido o cuán lejos te sientas de Dios, su gracia siempre está disponible para restaurarte. Vivir sin la gracia de Dios es como caminar por un desierto sin agua. La vida se vuelve más pesada, llena de incertidumbre y sin dirección. Muchas personas intentan encontrar propósito en el dinero, en el éxito o en relaciones humanas, pero siguen sintiendo un vacío en su interior. La verdad es que solo la gracia de Dios puede llenar ese espacio y dar sentido a la existencia. No es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma vidas, sana corazones y rompe cadenas. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir conforme a su propósito. Pablo lo experimentó de primera mano cuando pidió ser liberado de una aflicción, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. ¿Qué significa esto? Que incluso en nuestras limitaciones, la gracia de Dios nos fortalece y nos permite superar cualquier obstáculo. No se trata de ser perfectos, sino de depender completamente de Él. La gracia de Dios es gratuita, pero no puede ser recibida por un corazón endurecido. Aunque es un regalo, requiere humildad para aceptarlo. En Santiago 4:6 se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto significa que una persona llena de orgullo, que cree que no necesita a Dios, se aleja de su gracia. Solo aquellos que reconocen su necesidad espiritual y abren su corazón con sinceridad pueden experimentarla en plenitud. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, para ilustrar esta verdad. Mientras el fariseo se exaltaba a sí mismo en su oración, el publicano solo dijo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Y fue este último quien recibió la justificación. Dios no busca personas que se consideren autosuficientes, sino corazones quebrantados que reconozcan su dependencia de Él. Un corazón dispuesto es aquel que deja de lado el orgullo y se entrega por completo a la voluntad de Dios. Aceptar la gracia de Dios también implica rendición.
No se puede recibir este regalo con una actitud de indiferencia o resistencia. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no están dispuestas a abrir su corazón ni a cambiar de vida. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando dejamos que Dios tome el control. La gracia está disponible para todos, pero solo los que realmente la desean, la buscan y la valoran, experimentarán su poder en sus vidas. Vivir sin la gracia de Dios es como caminar en la oscuridad sin dirección. Sin su gracia, una persona está expuesta a la desesperanza, a la esclavitud del pecado y a la separación eterna de Dios. Efesios 2:12 nos recuerda la condición de aquellos que están lejos de Dios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la realidad de quienes rechazan su gracia, una vida vacía, sin propósito y sin la paz que solo Dios puede dar. Las consecuencias de vivir sin la gracia de Dios se reflejan en todas las áreas de la vida. Sin su dirección, las personas toman decisiones impulsadas por el miedo, la ansiedad y la necesidad de control. Sin su protección, se enfrentan a las tormentas de la vida con sus propias fuerzas, lo que muchas veces las lleva al agotamiento y la frustración. Sin su perdón, viven cargando culpas y heridas que solo Dios puede sanar. Alejarse de la gracia es, en esencia, elegir un camino de sufrimiento innecesario. El mayor peligro de rechazar la gracia es la separación eterna de Dios. La Biblia nos advierte en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no fuerza a nadie a aceptar su gracia, pero quienes la rechazan voluntariamente enfrentarán las consecuencias. No se trata de religión ni de reglas, sino de una relación real con el Creador. Su gracia es la única vía para la salvación, y vivir sin ella es la peor decisión que alguien puede tomar. El arrepentimiento genuino es la puerta de entrada a la gracia de Dios. No se trata solo de sentirse mal por los errores cometidos, sino de un cambio profundo de corazón y dirección. En Hechos 3:19, Pedro dice: «Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor». Esto significa que la gracia no es para aquellos que justifican su pecado, sino para quienes lo reconocen, se apartan de él y buscan la transformación en Dios. Un claro ejemplo de esto es el hijo pródigo. Lucas 15:11-32. Su vida no cambió cuando se dio cuenta de su error, sino cuando tomó la decisión de regresar a su padre. La gracia de Dios estaba disponible para él, pero necesitaba dar el primer paso. Lo mismo sucede con cada persona. Dios está listo para perdonar y restaurar, pero espera que haya un arrepentimiento sincero. Sin este paso, la gracia sigue siendo un regalo inalcanzable, no porque Dios la retenga, sino porque el corazón no está preparado para recibirla. El arrepentimiento sincero también produce frutos visibles en la vida de quien lo experimenta. Juan el Bautista decía: «Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Mateo 3:8. Es decir, cuando alguien realmente se arrepiente, su vida comienza a reflejar ese cambio. No es solo decir «lo siento», sino demostrarlo con acciones. La gracia no es una excusa para seguir en el pecado, sino la fuerza que Dios nos da para vivir de una manera nueva y alineada con su voluntad. La gracia de Dios está disponible para todos, pero solo aquellos que tienen fe pueden experimentarla en su plenitud. Hebreos 11:6 lo deja claro:
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su gracia, incluso cuando no entendemos todo lo que Él está haciendo. Sin fe, la gracia sigue estando allí, pero se vuelve inalcanzable para quien duda. Un gran ejemplo de esto es el ladrón en la cruz. Mientras uno de ellos se burlaba de Jesús, el otro con fe genuina le pidió: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. A pesar de su pasado, Jesús le aseguró: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquí vemos la gracia en acción. No fue su historial, sus obras o su conocimiento lo que le otorgó la salvación, sino su fe en Jesús. La fe es la llave que abre las puertas de la gracia, permitiendo que el favor inmerecido de Dios transforme nuestras vidas. Pero la fe no es solo para recibir la gracia, sino para vivir en ella. Muchas personas aceptan el regalo de Dios, pero siguen viviendo como si todo dependiera de sus propios méritos. Gálatas 2:20 nos recuerda que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y nuestra vida debe ser guiada por la fe en Él. Vivir por gracia es descansar en Dios, confiar en su dirección y dejar que su poder actúe en cada área de nuestra vida. La fe nos mantiene conectados con la gracia, permitiéndonos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. La gracia de Dios es un regalo, pero nuestra respuesta a ella es la obediencia. No se trata de ganar la gracia por méritos propios, sino de demostrar que realmente la valoramos. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me aman, obedezcan mis mandamientos». La obediencia no es una carga, sino una muestra de amor y gratitud hacia Dios. Cuando comprendemos la magnitud de su gracia, nuestro deseo no es vivir en pecado, sino agradar al Señor con nuestras acciones. Un claro ejemplo de esto es Zaqueo, Lucas 19:1-10. Al encontrarse con Jesús, su vida cambió de inmediato. No solo creyó en Él, sino que decidió devolver lo que había robado y cambiar su manera de vivir. Su obediencia no fue un requisito para recibir la gracia, pero fue la prueba de que su corazón había sido transformado. La verdadera gracia no solo nos salva, sino que nos lleva a vivir de una manera que refleje a Cristo. La obediencia a Dios nos protege y nos permite caminar en su propósito. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero sin comprometerse con su voluntad. Sin embargo, en Deuteronomio 28:1-2, Dios promete bendiciones para aquellos que escuchan y obedecen su voz. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que su gracia nos sostendrá en todo momento. La obediencia no es legalismo. Es la evidencia de un corazón agradecido que ha sido transformado por el amor de Dios. La oración es el puente que nos conecta con la gracia de Dios. No es que Dios necesite que le pidamos su gracia para dárnosla, sino que a través de la oración reconocemos nuestra dependencia de Él. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar el oportuno socorro. Orar no es solo una práctica religiosa, sino un acto de fe que abre nuestro corazón para recibir lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros. Jesús nos mostró la importancia de la oración para caminar en la gracia de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, antes de realizar milagros y antes de enfrentar la cruz, siempre oraba. En el Getsemaní, su oración fue tan intensa que su sudor cayó como gotas de sangre. Lucas 22:44.
A pesar de que era el Hijo de Dios, entendía que solo a través de la oración podía alinear su voluntad con la del Padre. Si Jesús necesitaba orar para mantenerse en la gracia, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces no experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida porque oramos de manera superficial o inconsistente. Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando oramos con fe, Dios actúa. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que transforma nuestro corazón para recibir su gracia con humildad. Un corazón que ora constantemente es un corazón que permanece firme en la gracia y preparado para todo lo que Dios quiere hacer. El perdón es una de las mayores expresiones de la gracia de Dios, pero también es una condición para recibirla. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. No podemos recibir la gracia de Dios mientras guardamos rencor en nuestro corazón. Quien realmente ha experimentado el perdón divino no puede vivir sin perdonar a los demás. La falta de perdón nos encadena al pasado y nos impide experimentar la plenitud de la gracia. Muchas personas oran pidiendo bendiciones, pero sus corazones están llenos de resentimiento. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21, 35, Jesús nos muestra cómo Dios nos ha perdonado una deuda inmensa, pero si no perdonamos a los demás, estamos rechazando su gracia. Perdonar no es olvidar, sino decidir soltar la carga y dejar que Dios sane nuestro corazón. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros mismos. Cuando decidimos perdonar, dejamos espacio para que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. Efesios 4:32 nos dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La gracia de Dios no es solo para recibirla, sino para compartirla. Si queremos vivir bajo su favor, debemos aprender a reflejar su amor, perdonando como Él nos perdonó. Dios resiste a los soberbios, pero derrama su gracia sobre los humildes. Santiago 4:6 lo dice claramente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Quien se cree autosuficiente y no necesita a Dios, automáticamente se aleja de su gracia. La humildad es la puerta por la que fluye el favor divino, porque solo un corazón rendido puede recibirlo en plenitud. Jesús nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el reconocimiento, sino por la humildad. En Mateo 18:4 dijo: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño no se preocupa por controlar todo, sino que confía en su Padre. De la misma forma, cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, su gracia nos cubre y nos eleva a niveles que jamás podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. El mayor ejemplo de humildad lo dio el propio Jesús. A pesar de ser Dios, se despojó de su gloria y se hizo siervo. Filipenses 2:5-8. Y por su humildad, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esto nos deja una gran lección. La gracia de Dios no está con los que se creen grandes, sino con los que se humillan delante de Él. Si queremos vivir bajo su favor, necesitamos dejar el orgullo y someternos con un corazón sincero y dispuesto a su voluntad. El Espíritu Santo es quien nos guía, fortalece y capacita para vivir en la gracia de Dios. No podemos experimentar la plenitud de la gracia sin la presencia del Espíritu obrando en nosotros.
Tito 3:5 nos dice que somos salvados no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esto significa que no basta con conocer la gracia, sino que necesitamos la acción del Espíritu para que esa gracia transforme nuestra vida. Cuando una persona recibe la gracia de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en su corazón. Su papel no es solo consolarnos, sino también convencernos del pecado y guiarnos a la verdad. Juan 16:8-13. Sin Él, es imposible mantenernos en el camino correcto. Es como recibir un mapa sin un guía. Podemos tener la dirección, pero sin el Espíritu nos perderemos en el camino. Él es quien nos ayuda a perseverar, nos recuerda las promesas de Dios y nos da la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Además, el Espíritu Santo nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8, «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos». La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos equipa para impactar a otros. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestra vida cambia, nuestro carácter es moldeado y nuestra relación con Dios se profundiza. No podemos vivir bajo la gracia sin depender del Espíritu Santo en cada paso que damos. Recibir la gracia de Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. La gracia que hemos recibido debe reflejarse en nuestras acciones, especialmente en la manera en que tratamos a los demás. Jesús nos enseñó esto en Mateo 10:8. Den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Así como Dios nos ha mostrado su favor sin merecerlo, debemos extender ese mismo amor y compasión a quienes nos rodean. La gracia no es solo para ser disfrutada, sino para ser compartida. Un verdadero reflejo de la gracia de Dios es el servicio al prójimo. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:14-15, nos dejó una lección poderosa. La grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto servimos. No importa la posición, el estatus o el reconocimiento. Una vida llena de gracia se distingue por la disposición de ayudar, de amar y de extender misericordia. Servir es una expresión tangible de la transformación que la gracia produce en nosotros. El servicio también es una forma de gratitud. En 1 Pedro 4:10 se nos dice: «Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Esto significa que todo lo que Dios nos ha dado, talentos, tiempo, recursos, no es solo para nuestro beneficio, sino para bendecir a otros. La gracia que hemos recibido nos capacita para ser instrumentos de Dios en la vida de quienes necesitan esperanza, amor y restauración. La gracia de Dios no es solo un punto de partida, sino un camino de transformación. Ser salvo por gracia no significa vivir de cualquier manera, sino esforzarnos por reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. En Hebreos 12:14 se nos exhorta: «Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». La santificación es la evidencia de que la gracia está operando en nosotros. No se trata de perfección, sino de crecimiento constante en nuestra relación con Dios. Muchos creen que la gracia les da libertad para pecar sin consecuencias, pero esto es un error. Romanos 6:1-2 pregunta: ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La verdadera gracia no nos lleva a la complacencia, sino al deseo de vivir una vida que honre a Dios.
Cuando entendemos el precio que Cristo pagó en la cruz, no podemos seguir viviendo en la misma manera de antes. La gracia nos libera del pecado, no para seguir en él, sino para caminar en obediencia. La santificación es un proceso continuo que requiere entrega y disciplina. En 2 Corintios 7:1 se nos anima a purificarnos de toda contaminación y a perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Esto implica renunciar a hábitos, pensamientos y actitudes que nos alejan de Él. No podemos vivir bajo la gracia si seguimos aferrados a lo que nos esclaviza. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos pide que lo hagamos solos. Su Espíritu nos fortalece y nos da el poder para vencer lo que antes nos dominaba. Vivir bajo la gracia de Dios no significa ausencia de problemas, sino tener la fuerza para enfrentarlos con confianza. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos enseña que aunque atravesemos pruebas, la gracia nos sostiene y nos da la capacidad de superar cualquier dificultad. No es nuestra fuerza la que nos hace vencer, sino el favor inmerecido de Dios operando en nosotros. Muchos intentan enfrentar sus luchas con sus propias fuerzas y terminan desgastados. Pero cuando aprendemos a depender de la gracia, encontramos descanso en medio del caos. Jesús nos invitó en Mateo 11:28-30 a llevar su yugo, porque su carga es ligera. ¿Por qué? Porque su gracia nos da la paz y la seguridad de que Dios sigue en control. La clave no es evitar los problemas, sino aprender a confiar en que la gracia de Dios nos sostendrá en cada paso del camino. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron pruebas, pero fueron fortalecidas por la gracia. Moisés, a pesar de sus limitaciones, lideró a Israel porque la gracia de Dios estaba con él. José, aunque traicionado y encarcelado, prosperó porque el Señor estaba con él. Génesis 39:21. Y hoy esa misma gracia está disponible para nosotros. No importa cuál sea el desafío, si permanecemos en la gracia de Dios, veremos su poder actuar a nuestro favor. La gracia de Dios está disponible para todos, pero hay actitudes que nos pueden alejar de ella. Hebreos 12:15 advierte: «Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas». Esto nos muestra que la gracia no se pierde por accidente, sino que podemos rechazarla cuando dejamos que el pecado y la incredulidad dominen nuestro corazón. Ignorar la gracia de Dios es como rechazar la única fuente de vida que realmente puede sostenernos. El orgullo es una de las principales barreras para recibir la gracia. Santiago 4:6 dice: «Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes». Cuando una persona cree que no necesita a Dios o que puede manejar su vida sin Él, se coloca en una posición de rechazo a la gracia. La autosuficiencia es peligrosa porque nos hace depender de nuestras propias fuerzas en lugar de la fortaleza que solo Dios puede dar. Otro obstáculo es la falta de fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad endurece el corazón y cierra la puerta a la gracia. Muchas veces las personas dejan de experimentar la gracia de Dios porque han permitido que el miedo, la duda o las circunstancias les roben la confianza en Él. Pero la gracia no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Permanecer en la gracia es decidir confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. La gracia de Dios está disponible para todos, pero la decisión de recibirla es personal.
No importa cuál haya sido tu pasado, ni cuántos errores hayas cometido, Dios te ofrece su amor y perdón sin condiciones. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». Dios está llamando, pero solo tú puedes abrirle el corazón para vivir bajo su gracia. Este no es un mensaje para otro día, es un llamado para actuar ahora. No dejes que el orgullo, el miedo o la duda te impidan recibir lo que Dios tiene para ti. En 2 Corintios 6:2 leemos: «Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de salvación». No hay razón para seguir cargando con culpas, luchando solo o viviendo lejos de Dios. Su gracia es suficiente para restaurarte, liberarte y darte una vida nueva. Ahora te pregunto, ¿estás listo para tomar esta decisión? ¿Vas a seguir viviendo bajo tus propias fuerzas o vas a permitir que la gracia de Dios transforme tu vida? Déjamelo en los comentarios, porque quiero orar por ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue descubriendo más sobre cómo vivir en la plenitud de Dios. Su gracia está esperando por ti. Ahora que sabes lo que realmente significa vivir bajo la gracia de Dios, la decisión está en tus manos. No se trata de merecerla ni de intentar ganarla con esfuerzos humanos, sino de abrir tu corazón y recibirla con fe. Dios está listo para transformar tu vida, darte un nuevo comienzo y llenarte de su amor incondicional. Pero la pregunta es, ¿estás listo para aceptar su invitación? Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir cargando culpas, luchando solo y sintiendo que algo falta en tu vida? La gracia de Dios es la respuesta que has estado buscando. No hay pecado demasiado grande ni pasado demasiado oscuro que su amor no pueda redimir. Hoy es el día para tomar una decisión. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Ahora dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más impactó tu corazón de este mensaje? Quiero saber tu respuesta y orar por ti. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo cómo caminar bajo la gracia y el poder de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje.